El invierno llegó tarde aquel año a la Sierra de Guadarrama, pero cuando llegó lo hizo con una determinación casi personal, como si hubiera estado esperando el momento exacto para caer sobre esa parte del mundo con todo su peso. Las carreteras que subían desde Segovia hacia las cotas más altas se volvieron tiras de hielo negro antes del amanecer, traicioneras y silenciosas, reflejando los faros de los pocos vehículos que se atrevían a transitarlas en ese enero de 1971, con una frialdad casi deliberada. Los pinos cargados de nieve formaban arcos sobre el camino como bóvedas de una catedral sin techo, y entre sus ramas el viento generaba un sonido constante y bajo, que no era exactamente un silbido sino algo más parecido a una respiración. El padre Esteban Morales llevaba 2 horas mirando por la ventanilla trasera del Seat 1500 sin decir una sola palabra, con las manos cruzadas sobre el regazo y los nudillos blancos de tanto apretarlas contra sí mismas, como si sus propias manos fueran lo único que lo anclaba a algo concreto. No había dormido en 4 días, quizás 5. Los días se habían vuelto porosos en las últimas semanas, permeables entre sí, y a veces no estaba seguro de si lo que recordaba había ocurrido esa mañana o 3 días antes. Sus ojos, que la gente de su parroquia describía siempre como oscuros y expresivos, los ojos de un hombre que escucha de verdad, tenían ahora una textura vidriosa y plana que inquietaba a quienes lo miraban directamente, como si alguien hubiera apagado algo profundo adentro, sin molestarse en cerrar bien la llave antes de marcharse. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto, porque esta historia apenas comienza, y lo que ocurrió en ese sanatorio en el invierno de 1971 es algo que no debería haberse mantenido en silencio tanto tiempo. El conductor se llamaba Ruiz. Era un hombre delgado y meticuloso de unos 50 años que llevaba 2 décadas conduciendo para la diócesis, primero para el obispo anterior y luego para Carreras, y que había aprendido con los años que ciertas personas necesitan que el silencio se respete de la misma forma en que se respeta el espacio físico de alguien que está llorando. El obispo le había dicho muy poco, que el padre Morales necesitaba reposo, que el traslado debía hacerse con discreción, y que no convenía que circularan detalles sobre el motivo del ingreso. Ruiz había conducido en silencio desde Segovia, sin música, sin conversación, con los limpiaparabrisas combatiendo la nieve ligera que había comenzado a caer a mitad de camino. Lo que había ocurrido en la parroquia de San Ildefonso 3 semanas antes, durante la misa del tercer domingo de Adviento, era el tipo de cosa que la gente describe de formas distintas según lo que está dispuesta a admitir. Los feligreses que estaban en los bancos del frente coincidían en los hechos básicos. El padre Morales se había detenido a mitad del sermón, había soltado el papel con las notas y había comenzado a hablar en voz baja, casi inaudible al principio, mirando hacia la nave lateral derecha, donde no había ningún feligrés en ese momento. Una mujer llamada Carmen Delgado, que ocupaba siempre el tercer banco desde el altar desde hacía 15 años, juró en su declaración posterior que había distinguido nombres, que el padre los repetía despacio, con una pausa entre cada uno, como si estuviera leyendo una lista de un papel que solo él podía ver, que su expresión durante esos minutos no era la de alguien que está sufriendo, sino la de alguien que está escuchando algo que no puede creer del todo. El sacristán, un hombre joven llamado Paco, fue el que finalmente se acercó al altar y puso una mano en el hombro del padre Morales. Según dijo, el sacerdote tardó varios segundos en responder al contacto, como si regresara de algún lugar lejano, y cuando finalmente miró al sacristán lo hizo con una expresión de confusión genuina, desorientación de alguien que no entiende del todo cómo ha llegado al lugar donde está. Eso fue el domingo. El miércoles siguiente, el padre Morales se presentó en el despacho del obispo Carreras, con un cuaderno en el que había escrito los nombres que recordaba haber pronunciado durante el sermón. 3 de ellos los había verificado él mismo en los registros parroquiales de San Ildefonso. Personas reales, fallecidas en los últimos 15 años, cuyos expedientes de defunción mencionaban como lugar de residencia previo el sanatorio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El obispo escuchó todo esto sin interrumpir, con esa forma suya de escuchar que no revelaba nunca lo que pensaba mientras lo hacía. Luego dijo que lo más prudente era un periodo de reposo en un lugar tranquilo,
que el estrés acumulado de años de ministerio podía manifestarse de formas que la mente racional tardaba en reconocer como síntomas y que conocía un establecimiento excelente en la sierra donde el padre Morales estaría bien atendido. El padre Morales había aceptado, no porque creyera que necesitaba reposo, sino porque había aprendido en sus 54 años que ciertas batallas se ganan mejor desde adentro que desde fuera. El sanatorio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro llevaba operando desde 1923, cuando una orden de religiosas de la Congregación de las Siervas del Corazón Inmaculado obtuvo el permiso civil y eclesiástico necesario para transformar una antigua casa de convalecencia en un establecimiento de salud mental de régimen mixto, con capacidad para 20 pacientes internos y un número variable de tratamientos ambulatorios. El edificio principal era una construcción de granito gris de 3 plantas que había pertenecido originalmente a una familia de hidalgos segovianos arruinados por las guerras carlistas, con ventanas pequeñas y simétricas distribuidas con una regularidad casi obsesiva que desde la carretera, a 200 metros, parecían ojos entrecerrados bajo un ceño perpetuo. Las jambas de las ventanas y los marcos de las puertas principales estaban tallados con motivos vegetales desgastados por el tiempo, pámpanos y hojas de acanto que el granito había ido borrando durante décadas, hasta convertirlos en sombras de sí mismos. A los lados del cuerpo central se extendían 2 alas más bajas, añadidas en los años 40 durante la expansión del centro, con tejados de pizarra oscura y húmeda que absorbían la poca luz del invierno sin devolverla. El ala este albergaba las habitaciones de los pacientes internos y algunos despachos de uso médico. El ala oeste tenía la capilla, la cocina, el comedor del personal, la lavandería y las celdas de las religiosas. Entre ambas alas y el edificio central se formaba un espacio interno pavimentado con losas de piedra que en verano recibía el sol del mediodía, pero que en enero permanecía siempre en sombra y olía a humedad y a piedra mojada. El jardín que rodeaba el conjunto era amplio. En el lado sur, bien visible desde la entrada y desde las ventanas del ala de administración, había arriates cuidados con cierta esmero, bancos de piedra, un paseo central de grava y varios árboles frutales podados con regularidad, que en primavera debían de ofrecer cierta gracia. Era el jardín que se mostraba a las familias de los pacientes en las visitas, el jardín que aparecía en la fotografía del folleto informativo que la administración del centro distribuía a los médicos derivadores de la provincia. Pero en el lado norte, detrás del ala este y separado del jardín sur por el propio edificio, y por un muro bajo de mampostería que nadie había explicado nunca del todo, había otro espacio verde completamente diferente, menos cuidado, más oscuro, rodeado por una hilera de cipreses maduros, de 8 o 10 metros de altura, que lo separaban de la carretera con una eficacia casi arquitectónica. En ese jardín norte no había bancos ni arriates. En ese jardín norte, ningún paciente tenía permitido entrar. Ruiz detuvo el coche frente a la entrada principal con la precisión de un hombre que calcula los detalles por costumbre, y bajó el equipaje del maletero sin esperar instrucciones. El maletín del padre Morales era de cuero negro gastado, con las esquinas reforzadas, el mismo que había usado durante 20 años de ministerio. Contenía ropa para 2 semanas, el breviario, un cuaderno de tapas azules medio lleno de notas de sermones y 3 libros de teología que probablemente no abriría. Una monja joven, de rostro redondo y mejillas enrojecidas por el frío que le daba un aspecto permanentemente saludable, salió a recibirlos por la puerta principal antes de que tuvieran tiempo de llamar. Se presentó como Sor Inmaculada, con una sonrisa cuidadosamente practicada que comenzaba en los labios y terminaba allí mismo, sin llegar a los ojos, y dijo que la Madre Superiora los esperaba en el despacho de dirección. Su voz tenía la cadencia particular de alguien que repite las mismas frases de bienvenida con suficiente frecuencia como para que ya no requieran pensamiento consciente. El padre Morales bajó del coche despacio, con el cuidado de alguien que calcula el peso de cada movimiento antes de realizarlo, y antes de seguir a Sor Inmaculada hacia la puerta se detuvo un momento y miró hacia el edificio con una expresión que Ruiz observó desde el maletero abierto sin saber cómo interpretarla. No era miedo exactamente. No era la resignación de alguien que llega a un lugar que no ha elegido.
Era algo más parecido al reconocimiento, aunque Morales no hubiera estado nunca en ese lugar antes. El interior del sanatorio tenía varios olores superpuestos que el padre Morales identificó por capas durante los primeros minutos. El más superficial era el desinfectante de pino, aplicado en los suelos con regularidad y fuerza suficiente para que impregnara las paredes. Debajo estaba el olor de la lana húmeda, de los abrigos colgados en las entradas, y nunca del todo secos en el invierno de la sierra. Y debajo de todo eso, imposible de eliminar con ningún producto de limpieza, vivía una humedad antigua y mineral que era el olor propio de esas paredes de granito de 50 centímetros de grosor, una humedad que no era desagradable exactamente pero que comunicaba con precisión la edad del lugar y la cantidad de inviernos que había sobrevivido. Los pasillos del ala de administración estaban iluminados con tubos fluorescentes de luz blanca fría que zumbaban con un tono constante, casi imperceptible al primer momento pero que se instalaba en la cabeza si uno prestaba atención durante más de un minuto, como un acorde sostenido demasiado tiempo. El suelo era de baldosa hidráulica en blanco y negro, con un diseño geométrico de rombos que se repetía a lo largo de todo el pasillo, desgastada hasta volverse casi plana en el centro por décadas de pisadas que habían borrado el dibujo original. Las paredes tenían un zócalo de azulejo verde oliva que llegaba hasta la altura del hombro, del tipo que se usaba en los edificios públicos de los años 40, y por encima del zócalo la cal pintada de blanco había amarilleado en franjas irregulares donde la humedad encontraba su camino desde adentro. Sor Agustina de la Cruz llevaba 31 años en el sanatorio. Había llegado siendo una mujer joven de poco más de 30 años, destinada como enfermera, y había ascendido con la lentitud metódica de quien nunca hace un movimiento que no esté completamente calculado hasta convertirse en directora 12 años atrás, cuando la madre superiora anterior murió de un derrame cerebral durante la noche, y el cargo recayó sobre ella con una naturalidad que a nadie sorprendió. Era una mujer de 60 y tantos años, alta y angulosa, con una estructura ósea pronunciada en la cara que hacía que sus pómulos y su mandíbula proyectaran sombras pequeñas incluso bajo la luz blanca de los fluorescentes. Su expresión habitual era la de alguien que ha aprendido a guardar cosas en la cara con tanta eficiencia que ya no necesita esfuerzo consciente para hacerlo. Le tendió la mano al padre Morales con firmeza, sin el exceso de calidez que usan quienes no están seguros de su posición, y lo miró directamente a los ojos durante 1 segundo y medio, quizás 2, que era exactamente 1 segundo más de lo que requería la cortesía. El obispo Carreras me llamó personalmente, dijo, omitiendo cualquier tipo de preámbulo. Estamos muy contentos de poder ser de ayuda, padre. Aquí tendrá usted paz, y todo el tiempo que necesite. ¿Tiempo para qué, exactamente?, preguntó él. No lo dijo con hostilidad, no lo dijo con ironía, lo dijo con una curiosidad genuina y tranquila que era, en sí misma, ligeramente desconcertante, como la pregunta de alguien que está evaluando la respuesta antes de decidir cuánto revelar de sí mismo. Sor Agustina sonrió con la parte de la cara que había aprendido a mover cuando era necesario. Para descansar, padre. Para ordenar lo que necesite ordenar. Le asignaron la habitación 298 en el segundo piso del ala este, la última de la hilera derecha, la que quedaba en el extremo más alejado de la escalera principal. Era una habitación grande para los estándares del lugar, cosa que nadie mencionó pero que Morales notó, unos 4 metros por 5, con una cama de hierro negro con colchón de lana y 2 almohadas, un escritorio de madera oscura con una silla de respaldo recto, una mesita de noche con un cajón que no tenía llave, y una ventana de dimensiones modestas que daba al jardín norte. Los barrotes de la ventana eran de hierro forjado pintados de blanco, de un blanco que empezaba a descascararse en los extremos donde el metal se oxidaba, y nadie hizo ningún comentario sobre ellos, y Morales tampoco. Había un crucifijo de madera sobre la cama, una estampa de la Virgen del Carmen enmarcada junto a la puerta, y en el rincón izquierdo el radiador de hierro fundido que traqueteaba sin parar con una irregularidad rítmica que en otro contexto habría sido molesta, pero que aquí resultaba ser lo más vivo y lo más cálido de toda la habitación. Sor Inmaculada dejó el maletín sobre el escritorio, explicó los horarios del centro con la misma cadencia aprendida de la bienvenida, señaló el baño compartido al final del pasillo, y dijo que la cena se servía a las 8:30 en el comedor del personal,
donde el padre Morales comería junto a los médicos y las religiosas de guardia. Los otros pacientes internos comían en el comedor del ala oeste, separados. Morales agradeció la información. Esperó a que Sor Inmaculada cerrara la puerta, y se quedó de pie en el centro de la habitación durante un momento, escuchando. El silencio del sanatorio tenía textura. No era el silencio vacío de un edificio deshabitado, sino un silencio habitado, con capas, el traqueteo del radiador, el zumbido lejano de los fluorescentes del pasillo, el viento contra los cristales de la ventana, y debajo de todo eso, muy lejos, algo que podría haber sido una voz, o podría haber sido simplemente el edificio acomodándose contra el frío de enero. Se acercó a la ventana y miró el jardín norte por primera vez. La nieve lo cubría uniformemente, o casi. Había una zona junto al ciprés más grande, el del extremo izquierdo de la hilera, donde la acumulación era diferente. Más alta en los bordes, más baja en el centro, formando una depresión que la geometría de la nieve hacía perfectamente visible, incluso con la luz gris del atardecer de enero. Podría haber sido muchas cosas. Una zona de drenaje diferente, una variación del terreno, algo enterrado hace mucho tiempo, raíces viejas, una roca. Se dijo a sí mismo, con la voz interior del hombre que quiere ser razonable, que podría haber sido muchas cosas, pero la forma era rectangular, y medía, a ojo, lo que podría medir una persona tendida. Esa primera noche no durmió. Se sentó en la silla junto a la ventana con el breviario abierto en el regazo sin leerlo, y miró los cipreses del límite norte volverse columnas negras a medida que la oscuridad borraba el jardín. Sin luna, sin más luz que el reflejo difuso de la nieve, el jardín norte era una superficie oscura e indistinguible salvo por las siluetas de los árboles. A las 11:30 se apagaron los fluorescentes del pasillo, dedujo por la franja de luz bajo la puerta, y el silencio ganó densidad. A las 4:15 de la madrugada escuchó los pasos. Llegaron desde el extremo del pasillo, lentos y regulares, con el arrastre suave característico de alguien que camina con zapatillas de suela blanda sobre baldosa. Se acercaron, se detuvieron. Morales estaba ya de pie, descalzo sobre el suelo frío, sin recordar el momento exacto en que se había levantado de la silla, mirando la franja oscura bajo la puerta. Una sombra interrumpió esa franja, los pies de alguien parado al otro lado. La sombra permaneció inmóvil durante 4 o 5 segundos, quizás 6, y luego los pasos retomaron su ritmo, y se alejaron pasillo abajo hasta desaparecer. Morales fue hasta la puerta y probó el picaporte, cerrada con llave desde fuera. Sor Inmaculada lo había explicado durante la presentación de los horarios. Todas las habitaciones del ala este se cerraban a las 9 de la noche como medida de seguridad estándar. Todos los pacientes internos, sin excepción, incluyendo los voluntarios. Se quedó con la palma apoyada contra la madera de la puerta durante un tiempo que no midió, pensando. Los pasos habían sido reales. La sombra había sido real. Pero el pasillo estaba cerrado a los pacientes desde las 9. Y a esa hora de la madrugada las religiosas de guardia estaban en el ala oeste. Había alguien caminando por ese pasillo a las 4 de la mañana que no debería estar ahí, o cuya presencia ahí a esa hora requería una explicación que nadie le había dado. No se lo dijo a nadie por la mañana. Desayunó café con leche y pan con mantequilla en el comedor del personal, donde a esa hora temprana solo había 2 religiosas jóvenes que hablaban en voz baja sobre el temporal que se anunciaba para el fin de semana y un enfermero de noche que terminaba su turno con los ojos entrecerrados sobre una taza de café. Morales comió despacio y observó las salidas del comedor, las ventanas, el tablero de comunicaciones junto a la puerta donde había un teléfono y una lista de extensiones internas escritas a máquina y plastificada, los movimientos de las monjas que entraban y salían de la cocina contigua. El doctor Villanueva se presentó durante el desayuno con la informalidad calculada de alguien que ha decidido que las presentaciones formales son innecesariamente intimidatorias y que un tono casual establece mejor la relación terapéutica. Era un hombre de 40 años, de estatura media, delgado con la delgadez particular de quien no presta atención a lo que come,
con gafas de montura metálica fina y una forma de hablar que era precisa hasta rozar la brusquedad, sin llegar nunca del todo a cruzar esa línea. Le explicó al padre Morales que tendrían una primera sesión de evaluación esa misma tarde, que el régimen del sanatorio era flexible para los pacientes en régimen voluntario, pero que ciertos horarios debían respetarse, que el Jardín Sur estaba disponible durante las horas de luz para el paseo diario, y que el ala norte estaba temporalmente cerrada por trabajos de reparación en la valla perimetral. ¿Qué parte del ala norte?, preguntó Morales, con el tono de alguien que hace conversación. Villanueva lo miró por encima de las gafas durante un momento que era medio segundo más de lo necesario. La valla tiene una sección dañada por las heladas. Es una precaución hasta que se repare. Morales asintió y bebió su café. Anotó mentalmente la pausa y el cambio mínimo en el contacto visual. El paseo de la mañana le presentó a Evaristo. O más exactamente, Evaristo se presentó a sí mismo, porque era el tipo de hombre que no espera a que las circunstancias faciliten las cosas. Se acercó a Morales en el extremo del Jardín Sur con las manos en los bolsillos del abrigo, y lo miró con la franqueza de alguien que ha tenido tiempo suficiente para decidir que la cortesía indirecta es un lujo que no puede permitirse. «Usted es el sacerdote nuevo», dijo. No era una pregunta. Esteban Morales. Evaristo Campillo, ex maestro de primaria, oficialmente melancólico crónico, con episodios disociativos leves. Una pausa breve. Lo del oficial es importante. Lo que uno es de verdad aquí, nadie lo pregunta mucho. Caminaron juntos por el paseo de grava del Jardín Sur. Evaristo conocía cada planta con el nombre en latín y en castellano. Señalaba las zonas donde en abril brotaban los narcisos. Describía la sombra del manzano central en agosto con la precisión nostálgica de quien ha tenido demasiado tiempo para memorizar un espacio. Era un hombre de 60 años con cara de haber sido guapo de joven y una inteligencia que asomaba en cada frase sin necesidad de anunciarse. De esos hombres a quienes la vida en espacios cerrados ha enseñado a escuchar y observar con una fineza que los espacios abiertos raramente desarrollan. ¿Lleva mucho tiempo aquí?, preguntó Morales. 23 meses. Llegué en febrero del 69. Hizo una pausa. Al principio uno cuenta las semanas, luego los meses. Eventualmente deja de contar porque contar implica que hay un destino al que llegar. Llegaron al extremo norte del Jardín Sur, donde un muro bajo separaba el espacio accesible del Jardín Norte. Por encima del muro, a unos 15 metros, se veía la hilera de cipreses. Evaristo se detuvo y miró hacia allá con la misma expresión tranquila y clínica con que había descrito los narcisos de abril. ¿Ya le han explicado lo del Jardín Norte?, dijo. Reparaciones en la valla, respondió Morales. Evaristo asintió levemente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Lleva cerrado desde que llegué, y antes también, según me contó la hermana Dolores, que era la más antigua de las religiosas, aquí desde el 44. 27 años. Se fue, eso dijeron, un martes de octubre, sin despedida, sin carta para nadie, sin nada. Sor Agustina dijo que había pedido traslado voluntario a una misión en Sudamérica, que era un destino que la hermana Dolores había solicitado hacía tiempo y que por fin se había aprobado. Caminaron unos pasos en silencio. El viento traía desde el norte el olor de la nieve que se acumulaba en los pinos del límite de la finca. ¿Y usted no le creyó?, dijo Morales. Evaristo lo miró de lado con una expresión que no era exactamente desconfianza, sino algo más antiguo que eso, el cansancio de quien ha tenido demasiado tiempo para pensar en una sola cosa. La hermana Dolores tenía 72 años, padre. Artritis severa en las 2 rodillas. Dificultad para subir escaleras. Llevaba 20 años sin salir del perímetro del sanatorio, excepto para acompañar a algún paciente en traslado. Hizo una pausa. Una mujer así no se va a una misión en América del Sur un martes de octubre sin decirle nada a nadie. Siguieron caminando. Morales esperó. Cuídese el sueño las primeras semanas, dijo Evaristo finalmente, con el tono de alguien que cambia de tema. El primer mes cuesta aquí. Los ruidos nocturnos. Uno aprende a identificarlos y dejan de importar, pero el primer mes cuesta. Y siguió caminando sin añadir nada más, como si hubiera dicho exactamente lo que quería decir y no una sola sílaba más.
Durante la sesión de esa tarde con el doctor Villanueva, el padre Morales respondió las preguntas con la franqueza de alguien que confía en el proceso. Describió el episodio de la misa con detalle. Habló de su historia personal con la apertura selectiva de quien sabe que cierta dosis de vulnerabilidad genera confianza. Y hacia el final de la hora preguntó, con aparente casualidad, si el doctor había tenido oportunidad de tratar a algún paciente de nombre Dolores en sus años en el centro. Villanueva levantó los ojos del bloc de notas. Dolores, una religiosa. Me mencionaron que había estado aquí muchos años. La pausa fue de menos de 2 segundos. Luego Villanueva dijo, creo que es anterior a mi época. Llevo en el centro desde el 67 y no recuerdo ese nombre. Claro, dijo Morales. Perdone, fue una asociación sin importancia. Villanueva anotó algo en el bloc y cambió de tema. Morales también anotó algo en su cabeza. La dirección de la mirada de Villanueva durante la pausa, hacia el bloc y no hacia arriba, como cuando genuinamente buscaba un recuerdo, y la forma en que el bolígrafo había continuado moviéndose sobre el papel durante la respuesta, como si escribir lo ayudara a mantener el tono. Esa noche, en su habitación, el padre Morales abrió el cuaderno de tapas azules en una página nueva y comenzó a escribir con letra pequeña y apretada. Escribió todo lo que había observado en 48 horas. El jardín norte y la depresión en la nieve, los pasos nocturnos en el pasillo cerrado, la respuesta de Evaristo sobre la hermana Dolores, las pausas de Villanueva, la mirada de evaluación de Sor Agustina. Luego, separado por una línea horizontal, escribió los 3 nombres que había verificado en los registros parroquiales antes del ingreso, con las fechas de defunción y el dato que los vinculaba al sanatorio. Cuando terminó, leyó lo que había escrito 2 veces. Luego arrancó la página, la dobló 4 veces y la introdujo dentro del forro del zapato izquierdo, en el espacio entre el cuero y la plantilla, donde no se notaba. En la página siguiente escribió con letra clara y tranquila: reflexiones sobre la parábola del buen pastor. Anotaciones para la homilía del Domingo de Ramos. Apagó la lamparilla de la mesita, se tumbó en la cama con la ropa puesta y escuchó el sanatorio. El tercer día amaneció con el cielo completamente cubierto de un blanco uniforme y bajo que prometía nieve antes del mediodía. Morales desayunó temprano y observó a Sor Rosario por primera vez con atención real. Era la más joven de las religiosas residentes, de unos 35 años, con una forma de moverse que no era exactamente nerviosa, pero que revelaba una tensión de fondo, como el estado de un animal en un espacio que conoce bien pero donde no está del todo cómodo. Servía el café con demasiada precisión, como si el acto de verterlo requiriera concentración. Evitaba el contacto visual durante más de 1 segundo. Miraba siempre ligeramente por encima o por debajo de los ojos de quien le hablaba. Y cuando alguien pronunciaba el nombre de la Madre Superiora, ya fuera en conversación o simplemente al referirse a ella, algo en su postura cambiaba de una forma que era sutil pero, para quien la estuviera mirando con atención, perfectamente legible. Los hombros se elevaban apenas medio centímetro, la mandíbula se apretaba ligeramente, el movimiento de las manos se volvía más controlado. Morales esperó el momento en que Sor Rosario quedara sola en el extremo de la cocina, enjuagando tazas bajo el grifo abierto, y se acercó con su taza vacía con el paso casual de alguien que no tiene intención particular. «Buenos días, hermana. ¿Lleva usted mucho tiempo aquí en el centro?» Ella lo miró un momento. 8 años, padre. Es mucho tiempo en la sierra. Es usted de la provincia, de Palencia. Siguió frotando la taza bajo el grifo. El invierno debe de ser difícil aquí, tan aisladas de todo. Se acostumbra uno, dijo sin mirarlo. ¿Y las noches?, preguntó él, con exactamente el mismo tono neutro y casual. He escuchado pasos por el pasillo de madrugada. Supongo que es habitual con los pacientes, que alguno tiene el sueño inquieto. Sor Rosario dejó de fregar, solo un instante. Una interrupción de movimiento tan breve que habría sido completamente invisible para alguien que no estuviera observando. Luego el movimiento de la mano sobre la taza retomó su ritmo. Los pacientes a veces tienen dificultades para dormir, dijo. El doctor Villanueva lo maneja. Es normal. Claro. Morales dejó su taza junto al escurridor. Gracias, hermana.
Que tenga usted buen día. Mientras se alejaba por el pasillo, detrás de él, escuchó que el grifo se cerraba. El silencio que siguió al gorgoteo del agua al cortarse era el silencio de alguien que se queda completamente inmóvil y espera. La nieve llegó a mediodía, puntual como había prometido el cielo de la mañana, y cubrió el jardín sur en 2 horas con una capa uniforme que borraba los arriates y el paseo de grava y los bancos de piedra bajo una indiferencia blanca. El paseo de la tarde fue cancelado. Morales se quedó en la sala de lectura con un libro que no leía y observó a los otros pacientes. Una mujer de mediana edad que hacía punto en el sillón del rincón sin levantar los ojos de la labor, un hombre joven que miraba por la ventana con la atención de quien ha decidido que el exterior es más interesante que el interior de su propia cabeza, y Evaristo, que leía con la concentración real de alguien para quien los libros son todavía un lugar donde ocurren cosas. Morales se sentó cerca de Evaristo y esperó a que el hombre levantara los ojos. ¿Ha habido otros pacientes que mencionaran el jardín norte?, preguntó en voz baja. Evaristo dobló la esquina de la página con cuidado antes de responder. Había un hombre hace unos 8 meses, de apellido Andrade, ingeniero de caminos, internado voluntario como usted, buen hombre, tranquilo, con la cabeza bien puesta. Le dio por observar el jardín norte desde su ventana. Quedaba al lado este, igual que la de usted. Una noche consiguió salir de su habitación, no sé cómo, y llegó hasta la valla del norte. Dijo que entre los cipreses había visto algo. No me dijo exactamente qué. Una pausa. 2 días después lo encontraron en el jardín sur al amanecer, en el suelo, con hipotermia. Dijeron que había tenido un episodio disociativo, que había salido sonámbulo. ¿Y usted le creyó? Evaristo lo miró directamente. Andrade no era sonámbulo. Lo conocí 3 meses. Era el hombre más literalmente despierto que he tratado en mucho tiempo. Una pausa. Lo trasladaron a un centro de Madrid esa misma tarde, sin aviso previo, sin llamada a la familia que yo pueda verificar, sin proceso de alta visible. El doctor Villanueva dijo que era una decisión médica urgente. ¿Cuántos casos así ha visto? Evaristo cerró el libro sobre su regazo y lo pensó de verdad antes de responder. En 23 meses, 7 personas han salido de este sanatorio sin el proceso normal de alta. Algunos en buena forma aparente, otros no tanto. Sin evaluación previa documentada visible, sin despedida, sin el procedimiento ordinario. Hizo una pausa. 2 de ellos habían hecho preguntas sobre el jardín norte. Uno había pedido hablar con un sacerdote. Uno había dicho a otro paciente que quería escribir una carta a su familia, explicando cosas del centro que le preocupaban. El silencio entre los 2 hombres duró varios segundos. En el sillón del rincón, la mujer seguía haciendo punto con un ritmo regular e hipnótico. ¿Y usted?, dijo Morales. ¿No ha intentado salir, denunciar algo? Evaristo sonrió con una tristeza específica. Soy el paciente más antiguo del centro. Soy, por decirlo de alguna manera, parte del paisaje. Eso me protege mientras no haga nada que requiera reacción. El día que empiece a hacer preguntas en voz alta o a escribir cartas o a pedir hablar con el obispado, ese día dejo de ser paisaje y me convierto en problema. ¿Por qué me cuenta todo esto a mí? Evaristo lo miró con una expresión que era la más honesta que le había mostrado en 2 días de conversación. Porque llegó usted aquí con nombres que no debería conocer. Eso llegó antes que usted. Sor Agustina sabía quién era antes de que entrara por la puerta. Y la forma en que lo miró cuando llegó no era la forma en que mira a los pacientes ordinarios. Era una evaluación. Una pausa. Y porque usted es sacerdote, padre. Si algo le ocurre aquí, el escándalo es de un orden diferente. Eso le da cierta protección que Andrade no tenía. Morales asintió despacio. ¿Y si esa protección no es suficiente? Evaristo abrió el libro de nuevo. Entonces espero que haya pensado en cómo hacer llegar información al exterior antes de que dejen de ser necesarios los métodos sutiles. Esa noche Morales escribió durante 2 horas. Ordenó todo con la metodología de un hombre acostumbrado a construir argumentos. Los hechos verificables por un lado, las inferencias razonables por otro, las preguntas abiertas en una tercera columna, los 3 nombres de los registros parroquiales, vinculados al sanatorio por sus propios expedientes de defunción. La hermana Dolores, 72 años, artritis severa,
desaparecida un martes de octubre sin proceso documentado. El ingeniero Andrade, trasladado de urgencia tras acercarse al Jardín Norte. Los 7 pacientes que Evaristo había visto salir sin alta formal. La depresión rectangular en la nieve. Los pasos nocturnos en el pasillo cerrado con llave. La pausa de Villanueva al escuchar el nombre de Dolores. La mirada de evaluación de Sor Agustina. Y los nombres de la misa. Los nombres que había pronunciado sin saber de dónde venían. Cuando terminó de leer lo que había escrito, la habitación estaba completamente en silencio excepto por el traqueteo del radiador y el viento contra los cristales. Fuera, la nieve seguía cayendo. Los cipreses del norte eran invisibles en la oscuridad, pero él los sabía ahí, y sabía lo que probablemente había debajo de ellos, y el peso de ese saber era diferente al miedo. Era más frío y más duradero que el miedo. Arrancó las páginas, las dobló, las metió en el zapato. Escribió en la siguiente hoja: Meditaciones sobre la primera carta a los Corintios. Luego apagó la luz. A las 3:40 de la madrugada, los pasos volvieron. Esta vez Morales los escuchó desde la cama, ya despierto, y esperó sin moverse. Se detuvieron frente a su puerta. Esta vez, además del silencio de la sombra bajo la puerta, escuchó otra cosa. Un sonido muy suave, casi inaudible, que tardó en identificar. Era alguien respirando con dificultad. No el jadeo del esfuerzo, sino la respiración de alguien que está llorando sin hacer ruido, o que está conteniendo algo que quiere salir. La sombra permaneció bajo la puerta durante casi un minuto. Luego se fue. Al cuarto día, Morales cometió un error que en el momento no reconoció como tal. Durante la sesión con Villanueva, respondiendo una pregunta sobre sus actividades en las semanas previas al ingreso, mencionó que había revisado los archivos parroquiales de varias parroquias de la provincia, intentando entender el origen de los nombres que había pronunciado durante la misa. No mencionó los resultados, solo el hecho de la búsqueda. Villanueva anotó algo en el blog. Eso era normal. Pero esa tarde, cuando Morales regresó a su habitación después del paseo, el cuaderno azul estaba girado unos 5 grados respecto a la posición exacta en que lo había dejado. Solo podía verificarlo porque tenía el hábito de alinearlo con la esquina del escritorio. Un hábito adquirido durante años de trabajo, con documentos que necesitan encontrarse exactamente donde se dejaron. El cuaderno había sido movido, revisado y devuelto con el cuidado de quien intenta no dejar rastro, pero no con el cuidado suficiente. No dijo nada. Fue al baño. Se lavó las manos, se miró al espejo durante un momento, y volvió al escritorio. Abrió el cuaderno en las notas del Salmo 23. Añadió 3 líneas genuinas sobre ese salmo. Lo cerró, y esta vez lo dejó deliberadamente sin alinear con la esquina, en un ángulo de unos 20 grados. A la mañana siguiente el cuaderno estaba perfectamente alineado con la esquina del escritorio. Eso le dijo 2 cosas: que alguien lo revisaba con regularidad, probablemente cada noche, y que esa persona tenía acceso a su habitación cuando él dormía o estaba fuera, y que intentaba ser cuidadosa, pero no era lo suficientemente cuidadosa, lo cual significaba que no era alguien con entrenamiento en ese tipo de trabajo, sino alguien que seguía instrucciones. Morales desayunó con normalidad. Habló del temporal con Sor Inmaculada. Preguntó al doctor Villanueva por la biblioteca. Pasó la mañana en la sala de lectura con un libro de historia de la Iglesia en España que nadie parecería haber tocado en años. Cada movimiento calculado para construir la imagen de un hombre que empieza a adaptarse, a relajarse, a responder bien al entorno. Y por dentro, empezó a construir el plan. El 5.º día Evaristo le contó sobre el cartero. Lo hizo de la misma forma en que contaba todo, sin preámbulo y sin dramatismo. Sentados en el banco del Jardín Sur durante el paseo de la tarde, hablando hacia adelante sin mirarse. El correo llega martes y viernes. El cartero se llama Primitivo, de Revenga. Lleva 20 años en esa ruta. Citroën azul con el guardabarros trasero izquierdo abollado desde hace por lo menos 2 años. Hombre de misa, honrado, con 3 hijos. Deja el correo en la caja del portón y Sor Inmaculada lo recoge. El correo saliente de los pacientes también pasa por ella antes de salir. Política de bienestar comunicativo, según el reglamento del centro. ¿Primitivo recibe algo del centro?, preguntó Morales directamente. Evaristo tardó un momento. Eso no lo sé con certeza.
Lo que sé es que hay una caja de madera junto al portón donde Primitivo deja el correo y recoge el saliente, y que esa caja está a 200 metros del edificio, y que el jardín sur no tiene vigilancia entre las 2 y las 3 de la tarde. ¿El próximo martes? El día 11. Villanueva tiene consultas externas en Segovia los martes por la mañana y no regresa hasta las 5. Una pausa. Si alguien necesita llegar al portón, ese es el martes. Morales asintió. Esa noche escribió la carta al obispo Carreras. La escribió con la letra más pequeña que pudo controlar, en el reverso de una página arrancada del libro de historia de la iglesia, y en ella contó todo lo que sabía y lo que infería con honestidad sobre la diferencia entre ambos. Pidió verificación discreta, pidió que no contactara al sanatorio directamente, y al final, con la claridad de quien ha aceptado completamente la posibilidad, escribió: «No estoy seguro de que me permitan salir voluntariamente cuando lo solicite». Dobló la hoja en 4, la envolvió en un fragmento del mismo libro con su nombre escrito encima, y la guardó en el forro del abrigo. Luego se sentó en la silla junto a la ventana, y esperó el sábado, el domingo, el lunes. El sábado por la noche, a las 11:15, su puerta se abrió. No fue el sonido de una llave. La puerta se abrió sin ese clic metálico que precede siempre a la apertura de una cerradura desde fuera. Se abrió simplemente, como si no hubiera estado cerrada. Y en el umbral, con la penumbra del pasillo detrás iluminado solo por la luz de emergencia del extremo, estaba Sor Rosario, vestida con el hábito completo a pesar de la hora, con las manos entrelazadas delante y una expresión en la cara que era la primera genuina que Morales había visto en ella desde que llegó. Miedo sin barniz, sin la capa de normalidad aprendida encima. Entró sin pedir permiso y cerró la puerta. «Tiene que escucharme», dijo en voz muy baja. «Tenemos menos de 5 minutos». «Le escucho», dijo él, sin moverse de la silla. Sor Rosario se quedó de pie junto a la puerta, con las manos todavía entrelazadas delante, y habló con la precisión de alguien que ha ensayado las palabras muchas veces en la cabeza, sin saber si alguna vez podría decirlas en voz alta. En el jardín norte hay 9 sepulturas. 6 son de pacientes que murieron entre 1952 y 1967. 2 son de hermanas de la congregación. Y la 9ª. Hizo una pausa que duró quizás 2 segundos y que pesó considerablemente más. Es de alguien que no tendría que estar ahí. Morales esperó. ¿Quién sabe esto dentro del centro? La madre Agustina desde siempre. El doctor Herrera, que era el médico director antes de Villanueva. Herrera murió en el 68, ataque al corazón, que fue un momento conveniente para muchas personas. Y Villanueva desde hace 2 años cuando encontró los registros del archivo que Herrera había dejado en una carpeta sin catalogar. ¿Por qué me lo está contando a mí? Sor Rosario lo miró con ese miedo sin barniz que no había podido ocultar desde que entró. Porque mañana lunes, Sor Agustina tiene una llamada con alguien del obispado, no con Carreras, sino con alguien por encima de Carreras, para pedir que la supervisión diocesana del centro sea transferida en exclusiva a la congregación. Si eso ocurre, el sanatorio queda fuera del alcance ordinario de la autoridad civil y eclesiástica. Una pausa. Y lo hace ahora por usted. Porque los nombres que pronunció en esa misa llegaron aquí antes de que usted llegara. Alguien del obispado habló con la madre Agustina antes de que Carreras decidiera su internamiento. Ella sabe quién es usted. Sabe lo que encontró en los registros. Morales dejó que esto se asentara durante un momento. Entonces no me enviaron aquí para descansar. Sor Rosario no respondió directamente a eso. Sacó algo del bolsillo del hábito. Un papel doblado pequeño que dejó sobre el escritorio. Hay una hermana en el convento de las Concepcionistas de Revenga, Sor Catalina. Fue trasladada desde aquí en el 69, ostensiblemente por problemas de salud que nadie documentó bien. Lleva desde entonces intentando que alguien la escuche, con documentación que ella misma ha guardado. Nombres, fechas, registros copiados a mano. Y tiene una carta. Hizo una pausa. Una carta de la hermana Dolores, escrita antes de que la trajeran de vuelta. ¿De vuelta?, repitió Morales despacio. Sor Rosario lo miró. La hermana Dolores no fue a América del Sur, padre.
Fue trasladada a un hospital de Segovia a principios de octubre con lo que dijeron que era una infección respiratoria grave. Volvió al sanatorio 11 días después, de noche, en la furgoneta de la cocina. Nadie la vio llegar. A la mañana siguiente, la madre Agustina dijo que la hermana Dolores había pedido traslado a una misión en el exterior y que había partido ya. Una pausa muy breve. La hermana Dolores está en el jardín norte, padre. Es la sepultura de alguien que no tendría que estar ahí. Morales se quedó completamente quieto durante varios segundos. La carta, dijo finalmente. ¿Qué dice la carta? No lo sé. Sor Catalina no me la ha mostrado. Solo me ha dicho que existe y que nombra a 6 de los 9. Sor Rosario hizo una pausa. Sobre el cartero. Dijo esto con un cambio mínimo de tono que era, sin embargo, completamente distinto. No le entregué nada a Primitivo. Morales la miró. Primitivo lleva 2 años recibiendo un sobre con dinero de la administración del centro el primer martes de cada mes. No lo sé por prueba directa. Lo deduje de observar. Morales asintió despacio. ¿Hay otra manera? Sor Catalina en Revenga. Si usted consigue llegar a ella, tiene todo lo necesario para que esto no pueda ignorarse. Sor Rosario se acercó a la puerta, la abrió una rendija, miró el pasillo. Hay una cosa más. El lunes por la tarde, después de la llamada de Sor Agustina con el obispado, Villanueva va a proponer una modificación de su régimen de internamiento, de voluntario a supervisado. Es un cambio que él puede proponer unilateralmente con la firma de la directora. Una vez hecho, ya no puede salir sin autorización médica firmada. Morales la miró durante un momento largo. ¿Cuándo tiene que ocurrir todo esto? Tiene que llegar a Sor Catalina antes del lunes por la tarde. Sor Rosario abrió la puerta un poco más. El convento de las Concepcionistas está a 3 kilómetros por la carretera principal. Si sale mañana domingo durante el paseo de la mañana, entre las 10 y las 11, Sor Agustina asiste a la misa interna de la capilla y no hace ronda hasta las 12. Es el único momento. ¿Y usted? Dijo Morales. ¿Qué ocurre con usted cuando esto salga? Sor Rosario lo miró con esa expresión de miedo que nunca había conseguido ocultar del todo, y detrás del miedo había algo más difícil de nombrar, algo parecido al agotamiento de quien ha cargado una cosa demasiado tiempo, y ha llegado al punto en que dejarla caer es menos aterrador que seguir sosteniéndola. Llevo 3 años sabiendo lo que hay en ese jardín, dijo. Llevo 3 años buscando a alguien que pudiera moverse aquí con la credibilidad suficiente para que su testimonio tuviera peso. Una pausa. No me preocupe a mí, padre. Y sin añadir nada más, salió al pasillo y desapareció. Morales se quedó sentado en la oscuridad durante un tiempo que no midió. Luego tomó el papel que Sor Rosario había dejado sobre el escritorio. Era la dirección del convento de las Concepcionistas de Revenga, escrita con una letra pequeña y regular que era la letra de alguien acostumbrado a copiar textos con precisión. Debajo de la dirección había una sola línea más. Pregunta por Sor Catalina. Dile que vienes de parte de la hermana que guarda el jardín. Esa frase final, tan sencilla y tan cargada, la leyó 3 veces antes de doblar el papel y guardarlo junto a la carta para el obispo en el forro del abrigo. Luego estuvo despierto hasta el amanecer escuchando el sanatorio respirar a su alrededor. El domingo amaneció con el primer cielo despejado desde su llegada. Un azul frío y alto que hacía que la nieve del jardín brillara con una intensidad casi dolorosa, como si la luz misma quisiera compensar días de grisura acumulada. Morales se vistió despacio, con una calma que no era exactamente tranquilidad, sino la concentración de quien necesita que cada movimiento sea correcto. Desayunó en el comedor del personal con Sor Inmaculada y uno de los enfermeros del turno de mañana. Habló sobre el buen tiempo con una naturalidad que requirió cierto esfuerzo consciente. Y preguntó si el paseo de la mañana estaba disponible dado que había escampado. Sor Inmaculada dijo que sí, que el jardín sur estaría abierto desde las 10 como siempre. A las 10 menos cuarto Morales estaba ya en su habitación con el abrigo puesto. Esperó hasta las 10:02. Luego salió al pasillo, bajó la escalera, cruzó el vestíbulo del ala este y salió por la puerta lateral que daba directamente al jardín sur. El frío le golpeó la cara de inmediato con esa aspereza seca del invierno de la sierra, que no es el frío húmedo de la costa, sino algo más limpio,
y más cortante, como papel bien afilado. Caminó por el paseo de grava hacia el extremo sur del jardín, con el paso de alguien que pasea, que observa los arriates nevados, que agradece el sol. En el banco de piedra central estaba Evaristo, con el abrigo hasta el cuello y un libro cerrado en el regazo, mirando hacia los cipreses del norte con su expresión habitual de observación tranquila. Morales pasó junto a él sin detenerse. «Hoy», dijo en voz muy baja, sin girarse. Evaristo no respondió, no cambió la postura, no hizo ningún gesto visible. Pero cuando Morales llegó al extremo sur del jardín y se giró para iniciar el camino de vuelta, el hombre mayor había abierto el libro y leía con la concentración convincente de quien está completamente absorto en otra cosa. Morales caminó despacio hacia el extremo oeste del jardín, donde los arriates altos ofrecían una pantalla visual parcial desde las ventanas del ala este. Desde ahí, el portón de entrada estaba a 180 metros por el camino de acceso que bordeaba el lado oeste del edificio. Calculó el tiempo. 4 minutos caminando normal, 2 y medio si apresuraba el paso sin correr. No había nadie en las ventanas visibles del ala oeste. La capilla estaba al fondo de esa ala, con sus ventanas emplomadas orientadas al interior del edificio. Sor Agustina estaría en la misa de las 10, que según el horario que había aprendido durante la semana, duraba hasta las 11:15. Caminó hacia el portón, los 200 metros al aire libre, con la nieve crujiendo bajo las botas y el cielo azul completamente abierto sobre su cabeza. Fueron los más largos que había caminado en mucho tiempo. No corrió. Mantuvo el paso de alguien que pasea, que quizás se ha desviado hacia la entrada sin ningún motivo particular, que no tiene prisa ni dirección urgente. Cada 10 pasos sentía el impulso de mirar hacia las ventanas del edificio, y cada 10 pasos lo resistía con la misma disciplina que había aprendido en décadas de confesiones, donde la expresión del confesor importa tanto como sus palabras. Llegó al portón. La caja de correo estaba junto al pilar izquierdo, de madera pintada de verde oscuro, con una ranura en la parte superior y un pestillo oxidado. Morales la ignoró. Miró hacia la carretera. Estaba vacía en ambas direcciones, una cinta blanca de asfalto parcialmente limpiado entre 2 bordes de nieve acumulada que desaparecía en la curva de los pinos a 300 metros. El convento estaba a 3 kilómetros. Con la nieve en la carretera, 40 minutos de camino. Regresando, 40 minutos más. 1 hora y 20 fuera del sanatorio. Demasiado. Lo sabía desde que Sor Rosario se lo había propuesto la noche anterior, y lo había calculado entonces sin encontrar la manera de acortarlo. Mirando la carretera vacía, tomó la decisión en el tiempo que tardó en formularla. Si salía caminando ahora, sin coche, en pleno invierno de sierra, con el terreno helado, y tardaba más de 1 hora en regresar, la ausencia sería imposible de no notar. Y sin la posibilidad de explicar a dónde había ido, eso aceleraría exactamente lo que Sor Rosario le había advertido que ocurriría el lunes. Necesitaba un vehículo, o necesitaba que Sor Catalina viniera a él. Se quedó junto al portón durante 3 minutos que usó para pensar con la frialdad específica que requería la situación. Luego volvió al jardín sur por el mismo camino, con el mismo paso, y se sentó en el banco de piedra junto a Evaristo. «No puedo llegar caminando», dijo en voz baja. Evaristo no levantó los ojos del libro durante varios segundos. Luego, sin mirarlo: «El teléfono de la cabina de Revenga está en la guía. El convento de las Concepcionistas tiene línea desde el 64. Una pausa. La centralita interna del sanatorio está en el despacho de Sor Inmaculada, pero hay un teléfono en el despacho del doctor Villanueva que tiene línea exterior directa. Villanueva no llega los domingos hasta las 11:30. Morales procesó esto. «¿Cómo sabe usted el número del convento?» Evaristo cerró el libro. «Porque Sor Catalina me envió una carta hace 4 meses que Sor Inmaculada no revisó porque venía con el membrete del convento, y una carta de un convento a un paciente internado en un establecimiento religioso no genera sospecha. En esa carta Sor Catalina me preguntaba si había alguien en el sanatorio en quien pudiera confiar». Hizo una pausa. Le respondí que estaba esperando a encontrarlo. Morales lo miró directamente por primera vez en esa conversación. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque necesitaba estar seguro», dijo Evaristo con simplicidad. «Ahora lo estoy».
El despacho del doctor Villanueva estaba en el primer piso del ala este, a 12 metros de la escalera principal. Era domingo. Las 10:25 de la mañana y los pasillos del ala este estaban vacíos. Los pacientes en el jardín o en la sala de lectura, las religiosas en la capilla o en sus quehaceres del ala oeste. Morales llegó al despacho de Villanueva a pie por el pasillo, sin prisa, con el abrigo todavía puesto, y probó el picaporte. Abierto. Entró, cerró la puerta tras él sin hacer ruido, y fue directamente al escritorio. El teléfono era un aparato negro de baquelita, con el dial giratorio desgastado en los números más usados. Buscó la guía telefónica de la provincia en el primer cajón que abrió. Estaba ahí, del año 68, con algunas páginas dobladas. Buscó el convento de las Concepcionistas de Revenga. Lo encontró en 2 minutos. Marcó el número. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien descolgara. Una voz de mujer mayor, tranquila. Convento de las Concepcionistas, dígame. Buenos días, dijo Morales con la voz lo más baja que le permitía la claridad. Necesito hablar con Sor Catalina. Es urgente. Vengo de parte de la hermana que guarda el jardín. Un silencio de varios segundos. Luego, un momento. Esperó 45 segundos que parecieron considerablemente más. Afuera, en el pasillo, pasos lejanos que se alejaban hacia el ala oeste. El radiador del despacho de Villanueva traqueteaba con un ritmo diferente al de su habitación, más irregular y más alto. Aquí, Sor Catalina. La voz era la de una mujer de edad, firme a pesar de los años, con un fondo de tensión controlada que revelaba que no la había sorprendido del todo la llamada. Soy el padre Esteban Morales. Estoy internado en el Perpetuo Socorro desde hace 6 días. Tengo información y necesito que usted llegue aquí o que yo llegue a usted antes del lunes por la tarde. Mañana lunes. Un silencio breve. ¿Tiene usted los nombres?, preguntó Sor Catalina. 3 verificados. Hay 9 en el jardín. Otro silencio, más largo. Cuando Sor Catalina volvió a hablar, su voz tenía algo diferente, algo que no era exactamente emoción, sino el reconocimiento de un momento que había esperado mucho tiempo. No puede usted salir del sanatorio sin que lo noten, dijo. No era una pregunta. No fácilmente. Entonces tendrá que ser yo quien llegue a usted. Una pausa. ¿Conoce usted a alguien en el exterior que pueda llamar ahora mismo y que tenga la autoridad suficiente para que esto se mueva hoy? El obispo Carreras. Carreras no es suficiente. Necesita a alguien que esté por encima de Carreras y que tenga además contacto con la Guardia Civil de Segovia. Otra pausa. Hay un hombre, se llama don Aurelio Fuentes. Es vicario general del obispado desde el 59. Fue él quien me escuchó a mí cuando intenté hablar por primera vez en el 70. No hizo nada entonces, pero lo que tengo ahora es diferente a lo que tenía entonces. Su voz bajó ligeramente. Si usted lo llama, padre, dígale que Sor Catalina tiene la carta de la hermana Dolores y que hay 9 nombres en el jardín norte del Perpetuo Socorro. Con eso es suficiente. ¿Tiene usted el número de Fuentes? Sor Catalina se lo dictó despacio, con la claridad de quien lo ha repetido en su cabeza muchas veces. Morales lo apuntó en el reverso de la guía de teléfonos con el lápiz del escritorio de Villanueva. Luego lo copió en el forro interior de su abrigo con un bolígrafo que encontró en el primer cajón. Arrancó el trozo de guía con el número apuntado y lo guardó en el bolsillo. Sor Catalina, dijo antes de colgar. La hermana Dolores. ¿Usted la conoció? Un silencio de 2 o 3 segundos. Éramos amigas desde el 47, dijo Sor Catalina. 24 años. Su voz no cambió de tono, pero la pausa que siguió tenía un peso específico. Llame a Fuentes, padre, y que Dios lo proteja en ese lugar. Colgó. Morales se quedó un momento con la mano sobre el teléfono, mirando el escritorio de Villanueva. El bloc de notas con letra pequeña y apretada, la taza de café vacía, una carpeta marrón con su nombre en la pestaña. No la abrió, no porque no quisiera, sino porque no tenía tiempo y porque lo que encontrara dentro, fuera lo que fuera, no cambiaría lo que necesitaba hacer en los próximos 15 minutos. Marcó el número del vicario general. Descolgaron al segundo tono. Aquí don Aurelio Fuentes. La voz era la de un hombre mayor, 70 o más.
con la cadencia precisa de quien ha ocupado posiciones de autoridad suficiente tiempo como para que la autoridad ya no requiera esfuerzo. Don Aurelio, soy el padre Esteban Morales. Estoy internado en el sanatorio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro desde el lunes pasado. Tengo que decirle algo que necesita acción inmediata. Un silencio de 2 segundos. Le escucho, padre. Sor Catalina, del convento de las Concepcionistas de Revenga. Tiene la carta de la hermana Dolores. Hay 9 sepulturas no registradas en el jardín norte del sanatorio. Mañana lunes, la directora va a solicitar la transferencia de la supervisión diocesana a la congregación en exclusiva. Si eso ocurre antes de que usted pueda actuar, todo lo que hay en ese jardín permanecerá donde está. El silencio que siguió fue de una duración diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que procesa información nueva. Era el silencio de alguien que escucha la confirmación de algo que había preferido no confirmar. ¿Está usted a salvo en este momento?, preguntó finalmente Fuentes. Por ahora. ¿Puede usted mantener la normalidad hasta esta tarde? Sí. Está en el interior del edificio a las 5 de la tarde. Una pausa breve. Y padre, no hable de esta llamada con nadie dentro del centro. Con nadie. Entendido. Colgó. Devolvió el lápiz al cajón de Villanueva exactamente donde lo había encontrado. Miró el escritorio una última vez para asegurarse de que no había dejado rastro. Abrió la puerta, miró el pasillo. Vacío. Salió, bajó la escalera y volvió al jardín sur. Evaristo seguía en el banco con el libro abierto. No levantó los ojos cuando Morales se sentó a su lado, pero preguntó en voz muy baja. ¿Está hecho? Está hecho, dijo Morales. Evaristo asintió levemente. Pasó una página del libro. Queda mucho día, dijo. Sí, confirmó Morales. Queda mucho día. Las horas que siguieron fueron las más difíciles, no por lo que ocurrió en ellas, sino exactamente por lo contrario. Por la normalidad perfecta e intacta del sanatorio, que no sabía que estaba a punto de terminar. El almuerzo a la 1:30, con el doctor Villanueva que llegó puntual a las 11:30, y pasó la mañana en su despacho sin mencionar nada. Con Sor Agustina, que presidió la mesa del comedor con la misma autoridad tranquila de siempre. Con Sor Inmaculada distribuyendo los platos con su eficiencia aprendida, y Sor Rosario sirviendo el agua con esa precisión tensa que Morales ya había aprendido a leer. Todo funcionaba. Todo continuaba. Los rituales del lugar se repetían con la exactitud de un mecanismo bien ajustado que ha funcionado durante tanto tiempo que ya no requiere intervención consciente. Morales comió. Habló lo necesario. A las 3 de la tarde fue a la sala de lectura y leyó durante 1 hora sin retener una sola frase. A las 4 subió a su habitación con la excusa de escribir y se sentó en la silla junto a la ventana a esperar. A las 4:45 escuchó los vehículos. Primero uno, luego 2, luego el sonido diferente de un motor más grande. Se acercó a la ventana. Desde su ángulo no podía ver el portón de entrada, pero podía ver el extremo del camino de acceso donde giraba junto al ala oeste. 3 vehículos. 2 coches oscuros sin identificación visible, y una furgoneta de la Guardia Civil con la matrícula de la provincia de Segovia, que se detuvo frente a la entrada principal con una precisión que no necesitaba explicación. Morales se puso el abrigo. Bajó la escalera despacio. Sor Agustina estaba ya en el vestíbulo principal cuando Morales llegó al pie de la escalera. Estaba de pie frente a la puerta de entrada, con la espalda recta y las manos entrelazadas delante, y miraba por el cristal de la puerta hacia los hombres que bajaban de los coches. Había algo en su postura que era diferente a todo lo que Morales había observado en ella durante la semana. La guardia había caído, no de golpe, no como un colapso, sino de la manera en que cae una cosa que se ha sostenido durante mucho tiempo con mucho esfuerzo, de forma gradual e irreversible, como cuando el aire sale de algo que ya no puede retenerlo. Del primer coche bajaron 4 hombres de civil. Del segundo bajó el hombre con quien Morales había hablado por teléfono esa mañana, y junto a él, con el alzacuellos visible sobre el abrigo oscuro, don Aurelio Fuentes, vicario general del Obispado de Segovia. Un hombre de 72 años con cara de haber visto muchas cosas y haber actuado sobre muy pocas de ellas.
que caminaba hacia la puerta del sanatorio con la lentitud y la firmeza de quien ha esperado demasiado tiempo para apresurarse ahora. Sor Agustina abrió la puerta antes de que llamaran. Morales la observó desde el pie de la escalera. Vio el momento exacto en que Sor Agustina miró a don Aurelio Fuentes y comprendió completamente lo que significaba su presencia ahí. Y vio algo que no olvidaría. No fue terror, no fue colapso, no fue negación. Fue una quietud diferente a todas las que había visto en esa cara durante la semana. La quietud de alguien que ha llegado al fin de algo y que, en ese último momento antes de que todo cambie, está simplemente presente en ello. Madre Agustina, dijo Fuentes con su voz de 72 años. Don Aurelio, respondió ella. Y eso fue todo lo que se dijeron en ese momento. Lo que ocurrió en las horas siguientes tuvo la lentitud burocrática inevitable de los procesos oficiales cuando finalmente se ponen en marcha. Documentos revisados, habitaciones inspeccionadas, declaraciones tomadas en el despacho de dirección por turnos. Sor Rosario fue la primera en hablar con los hombres del obispado. Habló durante más de una hora con la puerta cerrada, y cuando salió su expresión era diferente a todo lo que le había mostrado antes. No era alivio exactamente. Era algo más parecido al agotamiento específico de quien ha depositado una carga que no debería haber cargado solo, y finalmente puede soltar los brazos. Villanueva fue interceptado en el portón cuando llegó de sus consultas a las 5:45. Uno de los hombres de civil habló con él durante 20 minutos junto a los coches. Morales lo observó desde la ventana del pasillo del primer piso. Villanueva escuchaba con la expresión de alguien que calcula en tiempo real, evaluando opciones, midiendo lo que sabe contra lo que puede costarle. Al final asintió. Entró al edificio acompañado. Evaristo, cuando uno de los hombres del obispado le informó que podía llamar a su familia desde el teléfono del despacho de dirección, se quedó sentado durante varios minutos antes de levantarse de la silla. Luego dijo, con la misma voz tranquila de siempre: 23 meses. Siempre supe que si esperaba suficiente alguien llegaría eventualmente. Solo no sabía con certeza si llegaría antes o después que yo. Morales estuvo con él mientras hacía la llamada. No por protocolo, sino porque Evaristo lo había pedido, de forma indirecta, diciéndole simplemente, quédese, si no tiene otro sitio donde estar. Y Morales no tenía otro sitio donde estar en ese momento. Así que se quedó junto a la puerta del despacho, mientras Evaristo hablaba con su hija por primera vez en 23 meses, y escuchó la voz del hombre cambiar de una manera que todas las conversaciones del Jardín Sur juntas no habían conseguido cambiarla. El Jardín Norte fue inspeccionado al día siguiente, lunes por la mañana, con la primera luz del amanecer de enero. Un equipo de la Guardia Civil y un forense llegado de Segovia en el coche, que salió de la ciudad antes del alba. La nieve había que retirarla con cuidado, con palas pequeñas y con las manos enguantadas, trabajando despacio para no alterar lo que había debajo más de lo necesario. Morales no estuvo presente en la inspección. Desde la ventana de su habitación, en la oscuridad de las 6 de la mañana, vio las linternas del equipo moviéndose entre los cipreses con la lentitud metódica del trabajo que no puede apresurarse. Contó los focos de luz deteniéndose, uno por uno, en posiciones separadas entre sí. 9, el número exacto que Sor Rosario le había dado esa noche en su habitación, cuando el miedo en su cara era lo más honesto que había encontrado en todo ese lugar. Se apartó de la ventana, se sentó en la silla e inclinó la cabeza. No fue el rezo estructurado del breviario ni la liturgia aprendida de 50 años de ministerio. Fue algo más antiguo y más sencillo. Rezó por 9 nombres, algunos de los cuales todavía no conocía, y por una mujer de 72 años con artritis severa en las rodillas que había pasado 27 años en ese lugar, y cuya última acción documentada había sido escribir una carta que alguien guardó durante 2 años esperando el momento en que pudiera importar. Y rezó, también, por los nombres que había pronunciado en aquella misa de Adviento, los nombres que nadie le había enseñado, los nombres que habían llegado a su boca desde un lugar que no sabía nombrar y que nunca aprendería a nombrar de una forma que satisficiera a nadie que necesitara una explicación racional. Pero los nombres eran reales. Las personas habían existido. Estaban en los registros parroquiales y estaban en ese jardín. Eso era un hecho.
Y los hechos no necesitan explicación para ser verdaderos. El padre Esteban Morales abandonó el sanatorio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 15 de enero de 1971, 8 días después de su ingreso, en el mismo Seat 1500 con el mismo Ruiz que no hacía conversación innecesaria. La mañana era fría y despejada, el cielo de la sierra tan azul y tan alto que dolía mirarlo directamente, y la nieve reciente en los pinos junto a la carretera cargaba las ramas hasta doblarlas. Morales llevaba el mismo maletín, el mismo abrigo, el mismo breviario. El cuaderno de tapas azules estaba en el maletín con las páginas de notas sobre el Salmo 23 y la primera carta a los Corintios. Las páginas que había arrancado y doblado y guardado en el zapato, las había quemado en el cenicero de la habitación la noche anterior, cuando ya no las necesitaba. No miró hacia atrás al salir por el portón. No porque no quisiera, sino porque sabía que si miraba, vería los cipreses del jardín norte, y los cipreses del jardín norte los vería durante suficiente tiempo en sueños como para no necesitar una última imagen consciente. El proceso judicial tardó 4 años en completarse. Sor Agustina de la Cruz fue la única condenada, con una sentencia que muchos consideraron insuficiente y que ella cumplió en parte en una enfermería eclesiástica por razones de edad y salud. El doctor Villanueva colaboró con la investigación. Testificó sobre los registros que había encontrado en el archivo de Herrera y recibió a cambio una reducción de cargos que le permitió ejercer la medicina 5 años más tarde en otra provincia, bajo otro nombre en los documentos profesionales. Sor Rosario fue dispensada de sus votos por la congregación en marzo de 1972 a petición propia. Se instaló en Segovia y trabajó durante 30 años como auxiliar en un hospital público. Evaristo Campillo regresó a Ávila con su hija en febrero de 1971. Vivió hasta los 83 años y publicó en 1989 un libro delgado sobre sus años en el sanatorio que vendió muy pocos ejemplares y que décadas después fue considerado un documento histórico de valor considerable. De los 9 enterrados en el Jardín Norte, 7 fueron identificados con plena certeza mediante los registros del archivo del centro y los documentos que Sor Catalina había guardado durante 2 años en su celda del convento de Revenga. Los otros 2 fueron identificados con alto grado de probabilidad pero sin la documentación completa necesaria para la certeza legal. Entre los 9, en la sepultura más cercana al ciprés más grande, la del extremo izquierdo, estaba la hermana Dolores, 72 años, artritis severa en ambas rodillas, que había muerto en ese lugar a principios de octubre de 1970 y a quien habían enterrado a 20 metros de la ventana de la habitación donde había vivido casi 3 décadas. La carta que la hermana Dolores había escrito antes de morir y que Sor Catalina había conservado durante 2 años en el forro de un libro de salmos, llegó finalmente al obispado en febrero de 1971. Tenía 8 páginas escritas con una letra que la artritis había vuelto irregular pero que era perfectamente legible, y nombraba a 6 de los 9 con fechas, circunstancias y el nivel de detalle de alguien que ha observado un lugar durante décadas y ha guardado en la memoria todo aquello que no podía escribir mientras había ojos que pudieran leerlo. El padre Morales leyó la carta una sola vez, en el despacho del obispo Carreras, sentado frente a don Aurelio Fuentes, que la había leído ya 3 veces y que miraba el escritorio con la expresión de alguien que lleva el peso de no haber actuado antes. Morales la leyó completa sin hacer ningún comentario, la dejó sobre la mesa y dijo que no necesitaba copia. Algunos de los nombres que había pronunciado en aquella misa de Adviento estaban en esas 8 páginas. Nunca explicó cómo los había sabido. A Carreras le dijo que no lo sabía. A Fuentes le dijo lo mismo. Al juez de instrucción que lo llamó como testigo en el proceso, le dijo que los había pronunciado sin comprender de dónde venían, que había sido como leer en voz alta un texto que no recordaba haber memorizado. El juez anotó esto sin comentario y siguió con las preguntas siguientes. Con los años, quienes lo conocían aprendieron que ese tema tenía una frontera que el padre Morales no cruzaba. No porque le incomodara la pregunta, sino porque no tenía respuesta que dar, y había aprendido a respetar las cosas que no tienen respuesta en lugar de llenarlas con palabras que no las merecen. Lo que sí decía, cuando alguien que conocía la historia le preguntaba qué había aprendido de esos 8 días en el sanatorio, era esto: que el horror más profundo no vivía en el Jardín Norte,
entre los cipreses. El horror más profundo era la normalidad con que ese lugar había funcionado durante casi 20 años. La bandeja de medicamentos a las 7:15, el café del desayuno, los arriates bien cuidados en verano para las visitas de las familias, la sonrisa practicada de Sor Inmaculada, la cara de Sor Agustina aprendida para guardar cosas. El horror era que todo eso había continuado, semana tras semana, año tras año, y la montaña había seguido cerrando el paso con sus pinos cargados de nieve, y los cipreses del norte habían seguido creciendo, y nadie había llegado, hasta que llegaron los nombres.